Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Pedro Félix, estudiante de la Universidad CNSI, y el propósito de este video es para entregar mi proyecto integrador de la materia de cálculo diferencial. Para esto voy a contestar unas preguntas que tenemos como cuestionario, y la primera pregunta es la siguiente. Fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. La fórmula que se utiliza para esta es esta. Y es igual a mtx más b. Como siguiente pregunta, se calcula el mínimo y máximo de la siguiente ecuación. Sinceramente, para esta ecuación siento que no le entendí muy bien a esta clase porque no estuve presente y porque el día viernes pues no pude tomar la clase, pero pues hice el intento, la verdad hice el intento, la hice yo así. No realicé la gráfica tampoco porque no pude, la verdad no pude. Espero que pues no sea tan perjudicial esto, pero sí voy a contestar las siguientes preguntas. Explica en qué consiste el método de Newton. Y el método de Newton es utilizado para encontrar más en sí el cero de alguna función o de alguna derivada. Entonces el método de Newton es muy preciso y es usado en muchas ramas de la ciencia, por ejemplo, o más que nada de lo que es la matemática, el cálculo, el integral y el diferencial. Entonces el método de Newton yo considero que es uno de los mejores y es de los más exactos. Como siguiente pregunta tenemos la siguiente que dice: menciona cuáles son las diferencias entre los siguientes teoremas. Para esto voy a contestar esta pregunta de la siguiente manera. Entonces, en el teorema de Rolly tenemos que es para una función continua con un intervalo cerrado derivable y que en un dado punto va a existir al menos un número o una letra C que siempre va a ser con un valor igual a 0. Como siguiente sería el de Cauchy, que el de Cauchy sería para mí diferente, o sea, todos tienen un propósito diferente o para algo diferente. Entonces el de Cauchy sería algo así como, el de Cauchy son funciones derivables continuas y que en algún punto de sus extremos van a coincidir. Esa es la diferencia de una y otra. Entonces para la siguiente, que sería la de L'Hopital, sería la siguiente. Entonces el de L'Hopital es un teorema que permite la evaluación del límite, o sea, ya este es como que un límite de alguna función indeterminada, o sea, un ejemplo ya sea 0. Y su aplicación consiste en un numerador como el denominación de la función para luego determinar un número de límite en una función derivada. Y ya por último tenemos el de Taylor, que el de Taylor es la siguiente. Entonces para la de Taylor dice que el resultado del cálculo diferencial que permite tener aproximaciones polinómicas de la función en un entorno de cierto punto. Entonces ya la de Taylor es muy diferente, o sea, todas son diferentes porque también para todas se usan diferentes tipos de funciones y tienen diferentes ecuaciones o formas para arreglar ciertos problemas. Entonces ya por último dice qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula. Y la velocidad promedio es el tipo de velocidad que se mide en un intervalo de tiempo y su fórmula es la siguiente. La fórmula para calcular la velocidad promedio es esta. Entonces, por ejemplo, para tomar un ejemplo más claro, sería, por ejemplo, cuando a los carros se le hace una velocidad para calcular por ejemplo, en qué tiempo se hace el 0 a 100 kilómetros. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos poner que sería la velocidad promedio, porque se calcula un ejemplo. Pues que tal carro tarda 5 segundos en alcanzar un 0 a 100. Entonces, aquí es donde se aplica, por ejemplo, este tipo de promedios. Y ya por último mencionamos aplicaciones de la derivada en el mundo real. Entonces
Entonces, pues un claro ejemplo que les acabo de poner, que sería, yo creo que es calcular la velocidad, por ejemplo, de un auto, en qué tiempo alcanza cierta velocidad. Entonces, la otra que sería en la ciencia y en todos lados ocupan las derivadas en construcciones, en la salud, en innovación, en tecnología. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas en las que se aplica. Y pues para poner dos claros ejemplos, yo creo que sería esa, calcular la velocidad de un carro, y otra, por ejemplo, calcular, no sé, la velocidad de un cohete que tarda en salir al espacio. Entonces yo creo que serían mis claros ejemplos. Pues sería todo de mi parte, espero que haya sido lo más legible y claro posible, y pues muchas gracias.